El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas noches. Como es conocido, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha realizado en los últimos años una serie de informes de la situación del país en temas como migración, juventudes, empleo, entre otros. Hace unos días presentó un reporte especial del desarrollo humano en el marco del Bicentenario, el cual se sustenta en ideas clave. Entre ellas, destaca que nos encontramos en una época marcada por crisis globales, por la pandemia de COVID-19 y el cambio climático. Tales condiciones, junto a otras ya configuradas históricamente, marcan desequilibrios que se expresan en desigualdades, pobreza y una condición de vida alejada de los parámetros característicos del desarrollo humano. Una alerta concreta del reporte es que la crisis climática tendrá un impacto en diversas generaciones a nivel agrícola, de seguridad alimentaria, de acceso a servicios básicos, por mencionar algunos de sus efectos. Por lo tanto, en esta emisión hablaremos de este diagnóstico con representantes del PNUD en el país, así como trataremos aquellas alternativas para diseñar un modelo que permita el desarrollo pleno de la ciudadanía. Comenzamos 8 puntos. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Carlos Monterrosa les saluda. Finalizamos la semana y este viernes 21 de enero del año 2022 vamos a dedicarlo para hablar del más reciente reporte de investigación que ha preparado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en El Salvador, titulado sobre el desarrollo humano en el marco del Bicentenario. Para tratar este tema le damos la más cordial bienvenida a Rafael Pleites. Él es representante residente auxiliar y economista jefe del PNUD, y Rodrigo Barraza, coordinador del informe de desarrollo humano también del PNUD. Rafael, bienvenido, buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, Carlos, muchas gracias por la invitación y es para nosotros un gusto poder compartir y dialogar sobre nuestro reporte de desarrollo humano en el Bicentenario 2021 que presentamos el día de miércoles 19. Gracias a usted por tomar la invitación y acompañarnos, Rafael. Rodrigo, un gusto saludarle, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a empezar de lleno con la entrevista. En este primer segmento me gustaría que tratemos un poco, Rafael, cuál fue la motivación de desarrollar este informe bajo esta temática, desarrollo humano en el Bicentenario. Seguro los amigos y amigas que nos escuchan y nos acompañan conocen que el PNUD viene publicando una serie de informes en los últimos 25 años o más, quizás, que son informes temáticos, empleo, juventudes, migraciones, pero ahora el informe está vinculado al desarrollo humano con el Bicentenario. ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue la motivación para desarrollar este proceso de investigación? Ciertamente en el PNUD tenemos ya una larga historia de realizar informes de desarrollo humano, reportes especiales, cuadernos de desarrollo, y en esta producción de conocimiento hemos tenido un trabajo históricamente con el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, que lo preside el vicepresidente de la República. Y así hemos trabajado con diversos gobiernos. En este caso en particular, el vicepresidente, el doctor Félix Ulloa, nos solicitó el poder realizar un estudio en el marco del Bicentenario, entendiendo de que este es un momento histórico muy propicio para hacer una reflexión sobre cuál ha sido la trayectoria de desarrollo en El Salvador y cuáles son los nuevos desafíos. Y este es entonces el producto en respuesta a esa invitación que recibimos. Y ciertamente lo primero que encontramos era que los 200 años de la independencia de las 5 provincias de Centroamérica nos encontró con crisis globales, fundamentalmente la pandemia COVID-19 y la emergencia climática. Pero uno de los principales mensajes de este reporte es que aun cuando estamos en medio de estas crisis globales, El Salvador tiene una oportunidad histórica
de impulsar una recuperación sostenible que nos permita, por una parte, avanzar más rápidamente en el desarrollo humano, pero al mismo tiempo reducir las presiones ambientales. Y lo primero que necesitamos, Carlos, para lograr esa recuperación sostenible es que nos tenemos que cambiar los lentes con los que vemos la realidad. Históricamente hemos tenido unos lentes unidimensionales, es decir, vemos casi toda la realidad con una predominancia de lo económico que ha subordinado no solo a lo social, sino sobre todo a lo ambiental. Entonces el reporte lo que propone son unos nuevos lentes que tienen dos características. Los lentes que proponemos son unos lentes multidimensionales que busca equilibrar correctamente lo económico, lo social y lo ambiental. Y segunda característica, son unos lentes que nos permite tener luces altas y tener mayor perspectiva del futuro. Y dentro de esa perspectiva es que afirmamos que dentro de las crisis que se enfrentan globalmente y localmente, la crisis climática es la que va a tener el mayor impacto en el bienestar de El Salvador en el largo plazo. Rafael ha mencionado dos aspectos relevantes, Rodrigo, y me gustaría escucharle también para ampliar sobre esto. El enfoque debe ser multidimensional, es decir, integrando diferentes perspectivas, ejes o dimensiones para el análisis de nuestra realidad, de las condiciones del desarrollo humano y también pensarlo a largo plazo. Uno de los puntos claves es cómo se logra también que esos dos puntos, la multidimensionalidad, pero también la proyección a largo plazo, por lo que marca el tema del cambio climático, sea parte de la discusión de quienes toman decisiones, quienes pueden influir en la calidad de vida de las personas, los gobiernos, las instituciones del sector privado, las expresiones organizadas, en fin, cómo podemos lograr que estos dos elementos sean parte de la visión como compartida a nivel país. Muchas gracias, Carlos. Sí, nuestra propuesta es utilizar en principio el paradigma de desarrollo humano junto con la Agenda 2030. Lo que nosotros consideramos es que en estos dos instrumentos, tanto en la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el paradigma de desarrollo humano, uno encuentra una concepción de desarrollo sostenible que puede ayudar en la planificación y en los compromisos de largo plazo. Lo que el informe hace en esta ocasión es toma la nueva teoría, y esto que ha ido surgiendo desde el área de la geología, planteando la idea de los límites planetarios, donde el cambio climático es uno de los riesgos que atravesamos como sociedad, y lo que plantea es que tenemos que avanzar hacia un mínimo de bienestar que está, que es parte de los primeros objetivos de desarrollo sostenible, como el fin de la pobreza, el hambre, la desnutrición, pero en un marco de límites planetarios, ¿verdad? Respetando el medio ambiente, respetando la fauna, la flora, porque no podemos seguir desarrollándonos bajo los mismos modelos. Básicamente lo que hemos encontrado es que existe una correlación, entre los niveles de desarrollo humano más altos y la huella ecológica que tienen los países. Entonces, estos modelos nos obligan a replantearnos cuál es nuestra trayectoria de sostenibilidad, y el informe lo que plantea es que para avanzar en este escenario se debe utilizar este marco que garantiza el bienestar dentro de un esquema de límites del planeta y de la naturaleza. Sí, Rafael. Y algo muy importante, Carlos, es que cuando nos ponemos estos nuevos lentes multidimensionales, lo que muestra es que una crisis del cambio climático en un país como El Salvador, y voy a ocupar una figura que es icónica, que cuando habla uno de cambio climático, uno recuerda aquella imagen del oso polar, pero en El Salvador la crisis climática tiene un rostro humano, y un rostro humano sobre todo de las personas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Crisis de cambio climático en un país como El Salvador significa disrupción en los sistemas de alimentación. Significa que ante una sequía y en los corredores secos que tenemos, hay población que entra en una situación de inseguridad alimentaria realmente grave. Crisis climática en un país como El Salvador significa riesgos para la seguridad hídrica, significa pérdidas de medios de vida.
Por lo tanto, es un rostro humano lo que está detrás de esa crisis climática y esto lo pone en una prioridad dentro de la agenda de política pública. Hay un tema, bueno, que ya lo ha mencionado Rafael, Rodrigo, y siempre para llevar esta secuencia. ¿Por qué resulta fundamental para quienes planifican o quienes son parte del proceso de planificación del desarrollo y en este caso un enfoque desde la perspectiva del desarrollo humano, tener en cuenta los efectos del cambio climático en nuestro país? Ya Rafael nos adelantaba, por ejemplo, lo que significa en la seguridad alimentaria o también personas que migran por los efectos del cambio climático, por decir algunos ejemplos. Entonces, ¿por qué resulta fundamental que este enfoque sea parte en el ejercicio de planificación del desarrollo en las distintas actividades económicas, sociales, institucionales, de política pública, para ver que no es una situación que se va a afrontar o las consecuencias vendrán dentro de 5 o 10 años? Ya las estamos viviendo. Exactamente, las consecuencias ya se están viviendo y el año pasado lo que veíamos en el marco de la COP26 y del 6º informe de cambio climático es que se anticipa que en Centroamérica los efectos del cambio climático van a ser el aumento de las temperaturas, el incremento, digamos, de los periodos secos, el incremento del nivel del mar, y esta realidad necesita de ser anticipada y ser planificada dentro de la política pública. Entonces, el planteamiento y este argumento que planteamos de que el cambio climático va a representar la mayor desafío intergeneracional, lo que requiere es que la política pública interiorice los problemas de cambio climático dentro de las políticas social, económica y obviamente como una parte fundamental del fomento de la resiliencia y la mitigación y la adaptación. El informe lo que plantea para la política pública es, y en primer lugar, que ha habido una preponderancia de la dimensión económica sobre la dimensión social y sobre la dimensión ambiental. Este reto, digamos, de interiorizar y superar esta subordinación, lo que requiere es de una nueva forma de organización y una nueva coordinación que permita fomentar la resiliencia como una capacidad importante para el siglo XXI, porque en los próximos 25, 50 y 100 años este reto que impone el cambio climático necesita de nuevas formas de intervención dentro de estas políticas que tradicionalmente suelen ser estancos, ¿verdad? Y no hablarse de unas con otras. Entonces, nuestra propuesta es integrar la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental dentro de las políticas públicas, y esto requiere de una mayor coordinación y esto requiere también de una mayor colaboración de todos los niveles del gobierno, ¿verdad? Tanto gobierno central como gobiernos locales, para promover desde las distintas realidades la resiliencia de las personas que tienen mayor vulnerabilidad. Solo incorporo un elemento también para escuchar a Rafael sobre esto, y este punto que menciona Rodrigo es clave: articulación entre niveles de gobierno central con los gobiernos locales, y también que cómo se puede lograr, por utilizar una palabra, Rafael, persuadir o influir a quienes están en estos niveles de ejercicio de la acción pública o de las políticas públicas, que debe ser articulado el trabajo. No es solo medidas, solo pensando en el cambio climático, que solo son medidas en el campo de medio ambiente o agricultura, sino que esto tiene efectos a nivel social, a nivel económico, a nivel de seguridad. Entonces, ¿cómo se logra un poco ir cambiando justamente, como usted menciona, esos lentes que sean parte de quienes están en este diseño y en el ejercicio de planificación de programas y proyectos? Pues necesitamos realmente sensibilizar y llevar estos nuevos lentes a todos esos niveles, y obviamente no es fácil porque históricamente, como se ha hecho la política pública en El Salvador, ha estado como muy segmentada, ¿verdad? Y ha habido poca coordinación interinstitucional. Entonces tenemos que ir caminando en esa dirección. Y hay otro punto importante, además de la crisis climática y la resiliencia que ya señalaba Rodrigo en términos de la política pública, y es que esta emergencia climática además se da en conjunción con la pandemia del COVID-19. Entonces, en realidad lo que tenemos es una conjunción de crisis, la emergencia climática y la pandemia del COVID-19. Y esa pandemia lo que nos ha mostrado con mayor claridad es que las desigualdades que teníamos ya previo a la pandemia se han profundizado. Y por lo tanto, el otro gran tema en la política pública debe de ser la reducción de las desigualdades. No puede haber desarrollo
sí se mantienen estas desigualdades económicas y sociales. Una de ellas, por ejemplo, ha sido la brecha digital. La pandemia nos ha mostrado claramente cómo impacta esta brecha, y hoy sabemos que para la recuperación, por ejemplo, económica de las empresas, es vital cerrar esa brecha digital, especialmente en el caso de la micro y pequeña empresa. Sí. Pero no solamente en la economía, la educación misma, la continuidad de la educación en el marco de la pandemia, también la brecha digital se vuelve un punto clave. Si no logramos reducir esa brecha digital, no vamos a tener ese crecimiento inclusivo que necesitamos. Y por lo tanto, estamos en un escenario que por primera vez en la historia, afirmamos en el PNUD, no solamente para El Salvador, sino hablando mundialmente, existe la amenaza que esta conjunción de crisis del COVID-19 y de la crisis climática pueda retroceder los avances que hemos tenido en términos de desarrollo humano. Recordemos que el primer informe de desarrollo humano lo sacamos en 1990 y fueron unos nuevos lentes en ese momento. Unos nuevos lentes porque históricamente el gran indicador del desarrollo era el crecimiento económico, el PIB per cápita. Entonces, ese informe lo que dijo fue, tenemos que ir más allá. Tenemos que poner a la persona al centro del desarrollo y se propuso un nuevo indicador, que es el índice de desarrollo humano. Ese índice de desarrollo humano, además del componente de ingresos, tiene un componente de salud, de esperanza de vida al nacer y un componente de educación. El mensaje era claro, Carlos. Si un país se quiere desarrollar, tiene que invertir en su gente, tiene que invertir en lo social, tiene que invertir principalmente en salud y educación. Entonces, la pandemia, obviamente, afecta directamente la salud, ha afectado también la educación en la continuidad misma, con los grandes retos para mantener la continuidad de la educación en el marco de la pandemia, e incluso provocó inicialmente una recesión económica mundial que afecta a los ingresos, es decir, le ha dado un impacto a los tres componentes del índice. Pero más aún, el último informe de desarrollo humano del 2020 que presentamos a nivel mundial hizo una prueba de ajustar este índice de desarrollo humano histórico con variables ambientales. La huella ecológica que tienen los países. Y cuando se incorpora esta variable ambiental, lo que se encontró es que países que hoy en día tienen posiciones muy altas de desarrollo humano, alto o muy alto, que pueden estar en posiciones, por decir algo, 12, 14, algunos de ellos tenían caídas hasta de 100 posiciones cuando se incorporaba lo ambiental. Entonces, ¿qué nos deja eso el mensaje? Tenemos que repensar el modelo de desarrollo y tenemos que incorporar la variable ambiental. Tengo que hacer la primera pausa, pero al regresar hablemos un poco del índice de desarrollo humano. Ya anticipaba Rafael, por ejemplo, que según las estimaciones a nivel global, no solo es un caso pertinente a El Salvador, pueden darse disminuciones del índice de desarrollo humano. Entonces, que nos puedan describir nuestros invitados cómo se construye el índice, porque seguro escuchamos, bueno, tiene 0.8, 0.9, pero ¿qué significa esto en la realidad de nuestro país? Y también cómo ha sido la evolución en los últimos años del índice de desarrollo humano y por dónde pasa la comparación también a nivel regional, cómo se encuentra Centroamérica por lo que ha marcado la pandemia de COVID-19. Pero eso vamos a hablarlo al regresar. Ya volvemos. Recetas de cocina, Nutrimanía, regalos, concursos. La Chilena, más cerca de ti. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy desde cipote entre la hierba.
Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos define. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy desde cipote entre la hierba. Como El Salvador, muy dos bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirena. Recetas de cocina, nutrimanía, regalos, concursos. La Chilena, más cerca de ti. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy desde cipote entre la hierba. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos define. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en acciones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy desde cipote entre la hierba. Como El Salvador, muy dos bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirena. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Hospital San Francisco, como tu familia, lo damos todo por ti. Continuamos.
Estamos platicando esta noche sobre las expresiones del desarrollo humano en El Salvador en el marco de un reporte especial que ha presentado el PNUD sobre el desarrollo humano en el Bicentenario. Nos acompañan en esta oportunidad Rafael Pleites, él es representante residente auxiliar y economista jefe del PNUD, y Rodrigo Barraza, coordinador del informe de desarrollo humano del PNUD. Rodrigo, hay un aspecto también en el primer segmento hablamos un poco de los objetivos, las finalidades y también este nuevo enfoque o esta propuesta que hace el PNUD de tener una nueva lectura para buscar modelos de desarrollo sustentables, adaptados también a las condiciones del cambio climático y que puedan vincularse a las diferentes expresiones de nuestra vida social y vida económica, entre otras. Pero seguramente amigos y amigas han escuchado la medición que hace el PNUD a través del índice de desarrollo humano y que es un indicador a nivel internacional, pero asocian que el índice disminuyó tantos puntos, está 0.8, 0.9, pero para que nos puedas explicar, Rodrigo, ¿qué significa la construcción de este índice? Es decir, ¿qué elementos constituyen el índice y esto cómo nos permite retratar la realidad que vive El Salvador en materia de desarrollo humano? Perfecto, sí, no, muchas gracias. Como mencionaba Rafael en el segmento anterior, el IDH se publicó la primera vez en el año de 1990 como, digamos, una medición alternativa al desarrollo, a las mediciones, digamos, típicas del crecimiento económico y del PIB per cápita, planteando y partiendo de un enfoque llamado de capacidades a partir de tres elementos, ¿verdad? Lo que argumentaba desde un principio estos primeros informes era que la vida humana, digamos, debe ser valorada a partir de la educación, de la salud y de las posibilidades de tener una vida digna a través de los ingresos. Entonces, esos son básicamente los tres componentes que tiene el índice. Tiene un componente educativo, tiene un componente de salud y de esperanza de vida y tiene el componente de ingresos, ¿verdad? Entonces, dentro de esos tres elementos, lo que se trata de hacer es hacer un cálculo que es lo que deriva en los distintos niveles de desarrollo que pueden tener los países. Los países pueden tener, digamos, niveles de desarrollo que van desde desarrollo humano bajo, después desarrollo humano medio, desarrollo humano alto y desarrollo muy alto. Y El Salvador, lo que ha pasado en los últimos años es, dentro del reporte, lo que hicimos fue utilizar una medida aproximada del índice de desarrollo humano para ver en perspectiva histórica, más o menos desde 1913, cómo había evolucionado El Salvador con respecto a nuestros vecinos. Lo que encontramos es que tanto Centroamérica como el resto, El Salvador, digamos, fue creciendo desde niveles de desarrollo humano bajo hasta ahí cuando en 1990, digamos, alcanza el nivel de desarrollo de más o menos 0.53 y a partir de 1990 al año 2010, digamos, al año 2019, lo que hemos tenido es un índice promedio de 0.67 que nos pone en el umbral, digamos, de este nivel de desarrollo humano alto, ¿verdad? Entonces, el reporte hace una reflexión profunda de, bueno, ¿qué debería hacer el país para alcanzar ese nivel de desarrollo humano alto? Y a lo que apuesta es a trabajar un poco en las brechas, ¿verdad? Superar un poco los retos que plantea la pandemia, pero también las brechas que persisten, por ejemplo, en desigualdades entre el desarrollo de hombres y mujeres y algunas dentro de los territorios, ¿verdad? Básicamente diferencias grandes a nivel de desarrollo urbano y de desarrollo rural. Muy bien, hay un tema... Sí, Rafael. Quizás dos puntos que habría que añadir a lo que Rodrigo nos ha compartido. El índice de desarrollo humano toma valores entre 0 y 1. Sí. Y cuando el índice está entre valores de 0.55 y 0.69, se considera que un país está en desarrollo humano medio. Cuando salimos del conflicto armado y entramos a los 90, El Salvador estaba en desarrollo humano bajo y pasó a desarrollo humano medio. Y nos hemos mantenido en ese nivel de desarrollo humano medio, con un valor, como decía Rodrigo, actual, el último que tenemos para el 2019, de 0.67. El umbral para pasar a desarrollo humano alto es 0.70. Entonces, el reto que tenemos como país es cómo damos ese salto para pasar de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto. Pero no es un reto fácil, sí, porque cuando uno analiza la evolución que hemos tenido en el valor del índice, lo que tenemos es
que este se ha venido desacelerando, ralentizando su progreso. En la década del 2010 se ralentizó fuertemente y por lo tanto ya venía ralentizado, y sobre esto vino la pandemia que, como expliqué antes, amenaza los avances que se han tenido en desarrollo humano, no solo en El Salvador, sino en el mundo. Ese es el reto que tenemos y por eso es que proponemos y decimos en el informe que sí es posible dar ese salto, pero para eso necesitamos una transformación importante del modelo de desarrollo. Rafael, el dato que se menciona del IDH, como usted bien mencionaba, es con los datos de 2019 de 0.67. Si lo ponemos en perspectiva como gráfica, ¿qué significa tener ese puntaje? Por ejemplo, ¿dónde están los aciertos? ¿Dónde están las debilidades? Y eso también marca un poco la ruta a dónde hay que fortalecerlos y dónde se tiene que cambiar totalmente la manera de planificar o de desarrollar programas y proyectos sociales. Bueno, uno de los puntos que ha limitado el mayor progreso en El Salvador en la parte de ingresos es que, como todos sabemos, El Salvador ha tenido un crecimiento bajo, en promedio de 2% en la economía, prácticamente desde casi mediados de los 90. Entonces hay un reto de crecer a tasas más altas y sostenibles. Para eso es importante atender las desigualdades. Por ejemplo, las desigualdades de género. Tenemos una gran brecha de participación laboral entre hombres y mujeres. Entonces, ahí hay una brecha de desigualdad importante a atender. En términos de la educación, han habido avances en la escolaridad, pero hay retos todavía importantes, sobre todo en el nivel de bachillerato, de educación media, de aumentar la cobertura y también de enfrentar en forma más efectiva el problema de la deserción escolar. Esto también contribuiría a tener un salto en el índice de desarrollo humano. Muy bien, hay un aspecto acá de lo que estamos tratando y regreso ahora con Rodrigo. Rodrigo, por la mención y que nos hace también Rafael del puntaje y dónde hay avances, en dónde hay áreas o retos que se deben de trabajar, si nos comparamos con la región, ¿cómo se encuentra El Salvador? Es decir, ¿cómo se encuentra respecto a Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y Nicaragua? Digamos, Centroamérica tiene niveles de desarrollo humano bastante similares, ¿verdad? En cuanto a nuestros vecinos inmediatos de Guatemala, de Honduras y de Nicaragua, estamos en niveles bastante parecidos. El país que tiene comparativamente el nivel más alto es Costa Rica, que tiene un valor de 0.8 en términos de IDH. E históricamente en el reporte se hace un análisis de cómo fue evolucionando, cómo, digamos, toda la región parte de un punto similar, pero eventualmente hay un periodo, digamos, más o menos 1950, 60, donde despega, digamos, Costa Rica con respecto al resto de Centroamérica, y hoy tiene el nivel que tiene. Un caso interesante de Costa Rica, digamos, es que cuando se miden las presiones planetarias, en el caso de este país, es de lo que tiene un mejor desempeño, ¿verdad? Entonces, esto, digamos, lo que nos ayuda a hacer una reflexión sobre las trayectorias de desarrollo que hemos tenido, ¿verdad? Y en el reporte planteamos mucho, digamos, que el modelo de desarrollo no ha permitido alcanzar niveles de desarrollo humano altos y además ha generado grandes presiones sobre el medio ambiente. Entonces el reto que tenemos es cómo replanteamos esta senda, ¿verdad?, para poder, digamos, tener un mejor desarrollo humano, pero en consonancia con la naturaleza, ¿verdad? Entonces eso implica una reflexión profunda de qué podemos hacer todos, y el norte que tenemos en esto, creemos, es el desarrollo humano sostenible. Hay un tema que aspectos o elementos que son de base también, Rafael, mencionan, hay un entorno, la crisis climática en conjunto con la crisis de COVID-19 pone las condiciones de los países en un escenario distinto, con un nivel de complejidad mayor por los efectos que ha tenido. Y también ustedes mencionan como parte de este reporte especial las vulnerabilidades en las cuales se encuentran los hogares. Es decir, ya de por sí hay vulnerabilidades acarreadas por lo que ha marcado las condiciones socioeconómicas del país, el tema del cambio climático y los efectos que esto tiene en la biodiversidad. Ahora está el tema de la pandemia. ¿Cómo se encuentran, por las indagaciones que ustedes han realizado, las condiciones de los hogares debido al contexto que ha marcado la pandemia, sobre todo en el acceso a servicios básicos, a dónde están las carencias más marcadas? Dicen, bueno, estábamos en una condición quizás compleja o difícil, pero ahora se ha hecho todavía más complicada el mismo hecho de la pandemia en los hogares.
Muy importante tu pregunta, Carlos, porque eso nos lleva a uno de los mensajes principales también del reporte. Y es que los hogares salvadoreños son vulnerables a los efectos del cambio climático debido a 3 razones principalmente. 1, a privaciones en el acceso a servicios sociales básicos. 2, por el ejercicio de prácticas contaminantes. Y 3, por la alta exposición a riesgos ambientales. Y encontramos que 7 de cada 10 hogares en El Salvador presentan al menos una carencia ambiental en una de estas dimensiones que acabo de mencionar. Y es más, argumentamos que las personas, los hogares que se encuentran en condición de pobreza, sufren una especie de carga doble, porque no solamente tienen la privación social, sino que tienen esta mayor vulnerabilidad y riesgo frente a los eventos extremos del cambio climático. Y así encontramos que del total de hogares en pobreza multidimensional, 9 de cada 10 hogares disponen de forma inadecuada las aguas grises. 7 de cada 10 hogares pobres multidimensionales desechan la basura de forma que contaminan el medio ambiente. Entonces, como ves, y tú lo decías muy bien, la situación es todavía más compleja cuando uno une no solamente lo social, sino estas carencias ambientales, y esta es la realidad de vulnerabilidad al que tenemos que hacerle frente. De momento, las cifras, Rafael, que se tienen es 2019 y entiendo parte de 2020, pero sí, el año 2021 nos va a ir marcando otras cifras que se podrán precisar o registrar con el paso del tiempo. Para el PNUD, ¿cuál es como la fuente principal? ¿Es Digestic o hay fuentes, por ejemplo, alternas que ustedes también tienen información oficiales? Me refiero para tener como un mapa más o menos claro de la película del país, por utilizar una palabra. Sí, utilizamos ciertamente las cifras de la Dirección General de Estadísticas y Censo, y también en el caso del año 2020, que además hubo una conjunción de la pandemia con las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, lideramos una iniciativa de evaluar los daños y las pérdidas que se tuvieron por las tormentas tropicales en el marco del COVID-19, y eso nos arrojó también información bastante valiosa. Así que muchas veces combinamos las cifras oficiales con estudios que hacemos directamente como el que acabo de mencionar. Muy bien. Rodrigo, otro aspecto que creo que es sustantivo tener en cuenta es algo que viene trabajando el PNUD y que también lo aborda ahora el gobierno a través de la Dirección General de Estadísticas y Censos, es la pobreza multidimensional, y que hay diferentes factores, porque antes solo se miraba en cuestión de ingresos, ahora hay otra serie de factores a tener en cuenta. ¿Por qué es relevante entonces que esta medición de pobreza multidimensional ya no solo sea parte de los estudios o de los informes de las instituciones de gobierno, digamos que es algo usual y que se presenta cada vez cuando se hacen estos reportes, sino que también es algo que ya esté, lo voy a plantear de esta manera, asimilado en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, que ya no es solo la lectura en función de ingresos, porque así se piensan también las políticas, sino que ampliémoslo en el esquema más multidimensional? Sí, la medición de pobreza multidimensional lo que permite es tener un panorama más amplio de lo que representa vivir en esta condición, ¿verdad? La pobreza va mucho más allá de la falta de ingresos, sino que también tiene que ver, en este caso nosotros retomamos mucho los temas ambientales, tiene que ver con riesgo, tiene que ver con falta de espacios públicos, de esparcimiento, tiene que ver también con educación, tiene también que ver con salud, y estas dimensiones, digamos, lo que permiten es tener una política pública más integral, ¿verdad? Entonces, nosotros en varias ocasiones lo que se ha apuntalado es que la medición de pobreza multidimensional puede servir como una medición integral del bienestar, ¿verdad? Para orientar la política tanto económica, social, ¿verdad? Y en este caso también la parte ambiental de riesgo. Muy bien. Sí, Rafael. Con ese tema muy importante de la pobreza multidimensional. Inicié esta entrevista enfatizando que necesitamos unos nuevos lentes, unos lentes multidimensionales, no solamente para medir el progreso y el desarrollo, sino también la pobreza. Y lo interesante cuando uno tiene unos nuevos lentes, lo que uno espera es que uno mire mejor la realidad con esos nuevos lentes. Y lo interesante es que cuando utilizamos el lente de la pobreza multidimensional versus el de la pobreza de ingreso, la realidad cambia. Porque cuando uno miraba El Salvador solamente por la pobreza de ingreso, históricamente salía que los departamentos más pobres de El Salvador eran Chalatenango, Morazán, por ejemplo.
Pero cuando uno utiliza el ente de la pobreza multidimensional, ¿sabe cuál es el departamento que ha salido varios años como el más pobre? Aguachapán. Entonces cambia. Y Aguachapán es un caso también que nos debería de llevar a reflexión, porque históricamente, si lo vemos en una perspectiva histórica desde el siglo XIX y XX, el café fue el gran eje de crecimiento de la economía con los modelos agroexportadores en El Salvador, y Aguachapán fue uno de los principales productores de café. Pero a pesar de ello, al final de todo esto, resulta que desde una medida de pobreza multidimensional es el más pobre. Entonces, eso nos debe de hacer reflexionar y repensar los modelos de desarrollo nuevamente para integrar lo económico, lo social y lo ambiental. Tengo que hacer la última pausa, pero al regresar hablemos justamente de por dónde pasan las recomendaciones, las propuestas, las alternativas que ofrece el PNUD con este reporte, y en discusiones también que ya se tienen de larga data en este contexto que vive el país, que por dónde pasan áreas de políticas públicas o programas específicos que se pueden pensar. Se ha mencionado también que un punto clave para el desarrollo humano es pensar en función de las personas. Entonces, ¿cuáles son las políticas que deben de promoverse a las personas que están en condiciones de pobreza multidimensional, pero que también son reflejo de los desequilibrios y las desigualdades que existen en la sociedad salvadoreña? Entonces, me gustaría tratar esas recomendaciones que propone el PNUD en el último segmento con nuestros invitados. Ya volvemos. Recetas de cocina, Nutrimanía, regalos, concursos. La Chilena, más cerca de ti. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba. Como El Salvador, muy dos bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirena. Recetas de cocina, Nutrimanía, regalos, concursos. La Chilena, más cerca de ti. Vivo enamorado de este suelo,
No me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba. Como El Salvador, muy dos benditas tierras, con tus playas, paraísos de sirena. Tierra, con tus playas, paraísos de sirena. Último segmento, hemos estado hablando sobre las expresiones del desarrollo humano en El Salvador, con énfasis particular al más reciente reporte especial que publicó el PNUD, denominado Desarrollo Humano en el marco del Bicentenario. Nos acompaña en esta noche Rafael Pleites, representante residente auxiliar y economista jefe del PNUD, y Rodrigo Barraza, coordinador del informe de Desarrollo Humano del PNUD. Rodrigo, ahora si hablamos un poco sobre las recomendaciones, ¿cuáles son en términos generales las recomendaciones que este reporte ofrece a la sociedad salvadoreña? Bueno, el reporte plantea en su último capítulo algunas ideas claves para hacer transformaciones importantes para el desarrollo sostenible. Estas transformaciones que tienen que darse tiene que cambiar nuestra manera de actuar, tanto en actores privados, en actores sociales, en actores comunitarios, ¿verdad? E implican por lo menos 6 áreas, y creemos que hay 6 áreas donde se puede comenzar este proceso, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, creemos que es el tema de economía circular, donde el sector productivo puede impulsar procesos de transformación industrial, digamos, que cambien el parámetro de la producción lineal, ¿verdad? De que consumimos, desechamos y generamos más residuos, ¿no? Entonces hay que pensar, digamos, desde la parte productiva, cómo fomentamos una economía que permita transformar, reciclar, reusar, ¿verdad? Y eso creemos que tiene que ver con un sector específico. También creemos que hay que hacer transformaciones en el área de la educación, especialmente en el currículo educativo, para pensar en términos de sostenibilidad, ¿verdad? Pero la educación no solo es la educación formal, sino también la educación informal. Entonces, esa transformación en parte le corresponde al Estado, pero también nos corresponde a los padres, nos corresponde a la sociedad, digamos, cómo fomentamos esos cambios de valores dentro de quienes se están formando educativamente. Otra buena propuesta, creemos, es adoptar soluciones basadas en la naturaleza, ¿verdad? El cambio climático requiere de mucha mitigación y adaptación. Y lo que vemos es que las soluciones basadas en la naturaleza son una alternativa a la infraestructura gris, ¿verdad? Porque la infraestructura gris, digamos, afecta, lo que se hace en un lugar afecta a otros lugares, ¿verdad? En esta era
geológica del antropoceno, nosotros lo que decimos es, miren, ahí está creciendo la interconexión que tienen las sociedades. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza son una alternativa para que desde la infraestructura gris se puedan hacer diseños que adopten medidas de mitigación y de adaptación, ¿verdad? Y que al final de cuentas no afecten a otro, ¿verdad? Lo que se construye en un lado. Otro punto importante es la innovación. Todo esto requiere de mucha innovación y obviamente el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 fomenta, digamos, la creación de nuevas formas de hacer las cosas, ¿verdad? Y por eso creemos que la innovación tiene que ser un pilar importante en todo este proceso. Hay un asunto que me llama la atención y que se mencionaba recién, Rodrigo, es, por ejemplo, hay un set de programas, políticas o proyectos que los gobiernos implementan. El tema es este, ¿qué tanto vemos en el gobierno actual o en los gobiernos, digamos, no solo me quiero centrar en la actual administración, pensémonos en administraciones previas, ¿qué tanto podemos considerar que hay muestras de políticas públicas que van en esta sintonía, que van bajo este esquema de la lectura multidimensional, en el caso del desarrollo humano y con énfasis ahora en el tema medioambiental? Nosotros vemos con mucho optimismo, me parece, el reimpulso del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, que es la entidad de gobierno que es responsable del marco de la Agenda 2030, ¿verdad? Y que es impulsado por el vicepresidente de la República. Creemos que este espacio puede ser impulsado, digamos, para ir retomar las recomendaciones que aquí se hacen en este informe, y es un proceso, digamos, que es paulatino, que es marcado y definido por cada uno de los países, ¿verdad? Porque la agenda y la adopción, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, al final de cuentas dependen de las decisiones que tomen cada uno de los gobiernos de los países, ¿verdad? Lo que se necesita es la colaboración de todos los sectores y eso puede fomentarse a través de distintos espacios, ¿verdad? Ya sean universidades, sector social, sector privado, ¿verdad? Y todos pueden participar porque, digamos, los objetivos y la agenda tienen ese espíritu, ¿verdad? De que es un compromiso de la humanidad con el planeta y con el desarrollo. Muy bien, ahora, bueno, ya hemos hecho los ajustes técnicos pertinentes, las disculpas por ello, Rafael, pero para que pueda retomar la idea que mencionaba y nos permita ahora conectar justo con lo que le preguntaba a Rodrigo, ¿qué tanto vemos que la actual administración, hay políticas que van en esta sintonía o que tienen alguna sinergia con estas propuestas que hace el PNUD de la lectura del desarrollo humano ante los escenarios de la crisis climática y del COVID-19? Sí, gracias, Carlos. Decía anteriormente que estas recomendaciones específicas que nos compartía Rodrigo se enmarcan dentro de este mensaje que a pesar de estas crisis globales y sus complejidades, el desarrollo humano sostenible sí es posible en El Salvador, pero requiere principalmente revertir estos procesos de contaminación, de degradación ambiental por una parte, las desigualdades económicas y sociales y fomentar la resiliencia. Ahora, de cara con el gobierno y el trabajo que hacemos en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y en general con el Sistema de Naciones Unidas, para hacer esta transformación tenemos una brújula. Y esa brújula son la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, con sus 17 objetivos de desarrollo, que todos los países firmantes de Naciones Unidas se comprometieron con esta agenda en el 2015 y estamos trabajando con el gobierno para poder acelerar el logro de estos objetivos a pesar de este contexto tan complejo. Y ahí es donde tiene un rol importante este Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible que preside el vicepresidente de la República, porque es el que le va a dar este seguimiento al cumplimiento y a la implementación de la agenda. Entonces, dentro de esas luces altas y esa perspectiva, tenemos una brújula y eso se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible. Rafael, dado que está justamente esta brújula, ¿cuál es la ruta que debe tomarse para el tema del desarrollo humano? ¿Qué tipo de medidas podrían ser muestras que va hacia esa línea, Rafael? Es decir, cuando se habla del tema de las desigualdades, hay discusiones desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde enfoques que mencionan que hay que hacer políticas más redistributivas, o hay otros que mencionan que, bueno, hay que buscar el tema de la carga tributaria mayor a ciertos segmentos para que esto le favorezca a otros, o cambiar hasta nuestro mismo modelo que podemos tener en el campo económico. Entonces, digamos, vemos algunos elementos, algunas expresiones de medidas o de políticas que puedan ser quizás profundas, que tengan que pensarse porque va a trastocar a la sociedad salvadoreña, pero eso en el mediano o largo plazo
puede ser de beneficio también colectivo? Sí las hay, y le voy a poner un ejemplo concreto a una de las desigualdades que hice referencia al inicio, que están marcando cada vez más el siglo XXI y que la pandemia la ha puesto más evidente: la brecha digital. Es decir, ningún país va a poder dar un gran salto en el desarrollo en el siglo XXI si no va cerrando esta brecha digital. Y en el caso concreto tenemos, por una parte, que en educación se está haciendo una inversión muy importante con la compra de las computadoras, pero más allá de las computadoras también de habilitar ese acceso a los estudiantes para ir cerrando esa brecha digital. Creo que ese es un ejemplo concreto muy importante. Y también comienzan a haber más iniciativas de poder apoyar a la micro y a la pequeña empresa, y muchas de ellas que están lideradas por mujeres, para cerrar también esa brecha digital. Una brecha digital que también es multidimensional. No solamente se trata de un problema de acceso a un teléfono móvil o a una tecnología en particular, sino que también tiene que tener el conocimiento para poder utilizar esa herramienta, y tercero, tiene que tener un entorno habilitador que lo posibilite. Entonces comenzamos a ver iniciativas de apoyo a micro y pequeña empresa en orden a ir cerrando esa brecha digital, que es uno de los elementos más importantes de desigualdad actualmente en el siglo XXI. Muy bien, quiero agradecerles cordialmente a Rodrigo Barraza, coordinador del Informe de Desarrollo Humano del PNUD, y a Rafael Pleites, representante residente auxiliar y economista en jefe también del PNUD, por habernos acompañado en esta ocasión, darnos una lectura de este reporte especial, cuáles son sus implicaciones, por dónde está también una agenda de trabajo en materia colectiva, de programas, de políticas o de proyectos en distintas áreas, y también por qué se vuelve relevante poner como un eje articulador la crisis climática para pensar otras formas de políticas, otra manera de desarrollo y que pueda tener beneficio a nivel social. Gracias, Rodrigo, muy amable por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Realmente ha sido un gusto poder compartir los resultados, y a quienes estén interesados en descargar el documento pueden entrar en la web de PNUD El Salvador para descargarlo. Perfecto, gracias Rodrigo por haber estado con nosotros. Rafael, ha sido un gusto también, gracias por habernos acompañado y tratar este tema tan relevante también a nivel nacional. No, muchas gracias, Carlos, por el espacio, y solamente terminar diciendo que además de estos cambios en política pública necesitamos también compromisos, no solamente colectivos, sino personales, que cada uno podemos hacer en contribución a tener un planeta sostenible. Sin duda, un tema de responsabilidades compartidas, estatales, a nivel local, a nivel también personal y a nivel de colectivos, porque esto nos puede permitir tener una manera diferente de cómo gestionar nuestro desarrollo y una mejor calidad de vida. Le agradecemos nuevamente a nuestros invitados por haber estado con nosotros, a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Será entonces hasta el próximo lunes. Buenas noches. Recetas de cocina, Nutrimanía, regalos.